Hare Krishna, Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 10, titulado La opulencia del absoluto, texto número 15. Repitan, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvayang evatmanatmanang Veta Tvam Purushottama Bhutavavana Bhutesham Deva Deva Jagatpate. La verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. Significado por Srila Prabhupada aquí. Al Supremo Señor Krishna lo pueden conocer las personas que están relacionadas con Él a través de la ejecución del servicio devocional, tales como Arjuna y sus seguidores. Las personas de mentalidad atea o demoníaca no pueden entender a Krishna. La especulación mental que lo aparta a uno del Señor Supremo es un pecado grave, y aquel que no conoce a Krishna no debe tratar de comentar el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la declaración de Krishna, y puesto que es la ciencia de Krishna, se debe entender según procede de Krishna, tal como la entendió Arjuna. No se debe recibir por intermedio de personas ateas, como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 11. Vadanti tatatva vidas, tatvam yadgyanam advayam, brahmeti paramatmeti, bhagavan iti sabhyate. A la verdad suprema se la llega a conocer de tres maneras, como el Brahman impersonal, como el Paramatma localizado y finalmente como la suprema personalidad de Dios. De manera que, en la última etapa de la comprensión de la verdad absoluta, uno llega a la suprema personalidad de Dios, un hombre común o incluso un hombre liberado que haya llegado a comprender el Brahman impersonal o el Paramatma localizado, puede que no entienda la personalidad de Dios. Esa clase de hombres, por consiguiente, pueden tratar de entender a la persona suprema con los versos del Bhagavad Gita que están siendo expuestos por esta persona Krishna. A veces los impersonalistas aceptan a Krishna como Bhagavan o aceptan su autoridad. Sin embargo, muchas personas liberadas no pueden entender a Krishna como Purushottama, la persona suprema. Por lo tanto, Arjuna se refiere a él como Purushottama. No obstante, puede que aún no se entienda que Krishna es el Padre de todas las entidades vivientes. En consecuencia, Arjuna se refiere a él como Bhuta Bhavana. Y si uno llega a conocerlo como el Padre de todas las entidades vivientes, aún así puede que no lo conozca como el controlador supremo. Por consiguiente, a él se lo llama aquí Bhutesha, el supremo controlador de todos. E incluso, si uno conoce a Krishna como el controlador supremo de todas las entidades vivientes, aún así puede que no sepa que él es el origen de todos los semidioses. Por lo tanto, a él se lo llama aquí Deva Deva, el venerable Dios de todos los semidioses. E incluso, si uno lo conoce como el venerable Dios de todos los semidioses, puede que no sepa que Él
es el propietario supremo de todo. Por ende, a él se lo llama Jagatpati. Así pues, en este verso se establece la verdad acerca de Krishna por medio de la comprensión de Arjuna, y debemos seguir los pasos de Arjuna para entender a Krishna tal como es él. Hari Bol. Hare Krishna. Entonces, estamos escuchando quiénes son los que pueden comprender realmente a Krishna. Y entonces el Señor está revelando aquí, el Señor Krishna. Dice que en verdad, Arjuna está hablando, perdón. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Esto es muy revelador. Solo tú te puedes comprender, ¿no?, mediante tu potencia interna. Y en el significado, Srila Prabhupada nos está ayudando y nos dice que siguiendo el proceso de Arjuna, ¿no?, es posible para nosotros. O sea que a la personalidad de Dios no la puede llegar a conocer un ateo, una persona que especula acerca de la personalidad de Dios. Yo pienso que Dios es así, yo creo que Dios es así, a mí me parece que Dios es así. Especulación mental. No, para mí Dios es energía. Para mí Dios no tiene forma, no tiene sentidos. Para mí es el espíritu. Y así muchas personas hablan acerca de Dios. Entonces, todo lo que es especulado. ¿Qué es especulación? Especulación es lo supuesto, lo que nos dicta la mente y no tiene una referencia sástrica, una referencia de una autoridad, ¿no? Por ende, en los Vedas se habla del Shruti, del Smriti, de los Puranas, etc. Porque Shruti es todo lo que se escucha de las autoridades. Shruti. ¿No? Entonces, el conocimiento védico inicia de esta manera. Lo habla la Suprema Personalidad de Dios a la primera persona creada por Él en este mundo material. La primera persona que existe fuera del mundo espiritual, ¿no?, es Brahma, ¿no? Y esa persona es la primera que escucha a la personalidad de Dios, ¿no? Y esa persona recibe una instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Tapa, austeridad, ¿no? Y él se ocupa en austeridades. Y las austeridades que él realiza lo capacitan para recibir el conocimiento de la personalidad de Dios y también para conocer a la personalidad de Dios. O sea, hay muchas personas que hacen austeridades en este mundo. No hay una persona que no esté haciendo austeridades. Hay personas que conducen toda la noche. Es una austeridad, ¿no? Conducir todas las noches transportando hierro, otros transportando maderas, otros transportando alimentos, etc. O mercancías. Otros están en una fábrica. Entonces, así hay muchas austeridades. Entonces, como hay tres modalidades que rigen la naturaleza material, como es Sattva Guna, Raya Guna, Tama Guna, las modalidades. Entonces, dependiendo de la modalidad que nos esté rigiendo, vamos a ocuparnos en diferentes tipos de austeridades. Pero por encima de las austeridades comunes, de las austeridades materiales, están las actividades espirituales. Y las austeridades espirituales son aquellas que están dirigidas por el maestro espiritual, que es el representante de la Suprema Personalidad de Dios. Como representante de la personalidad de Dios, el maestro espiritual no habla nada que el Señor no lo haya hablado, ¿verdad?
que el maestro de él no lo haya hablado. Entonces, toda una cadena de sucesión discipular llamada Guru Parampara que llega hasta la Suprema Personalidad de Dios, donde se inicia esta línea, esta cadena de conocimiento que desciende hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, Arjuna, en el capítulo 2, texto 7, dice, Karpanya dosopahata swabhava, prichami tuandharma samudachetaha, yachareya syang nichitam bruhitam me, shishyaste ahan sadiman tuaprapangnan. Yo estoy confundido acerca de mi deber. Ahora estoy confundido acerca de mi deber. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instrúyeme. Ese es el pedido de Arjuna al Señor Krishna. Entonces, Prabhupada nos está recomendando que para comprender a la personalidad de Dios en este mundo, la mayoría de las personas estamos confundidas acerca de la posición de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué no hace Dios? ¿Dónde vive Él? ¿Quién lo ha visto? Nadie lo ha visto. ¿Hay alguien que lo ha visto? Son nuestras preguntas, ¿no?, comunes que la sociedad en general nos hacemos. Entonces, aquí en el Bhagavad Gita encontramos Karpanya dosopahata prichami tuandharma samudapti. Ahora estoy confundido acerca de mi deber y he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. O sea que Arjuna está aceptando a la Suprema Personalidad de Dios como su maestro, ¿no? Srila Prabhupada menciona que él en su humildad, Srila Prabhupada dice en una clase, en una conferencia, Prabhupada dice, puede que yo no sea perfecto, pero como yo repito lo que lo dice la persona perfecta, entonces lo que yo digo es perfecto. Entonces, si cada uno de nosotros somos, nos volvemos lectores del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam, de las escrituras védicas, y nos volvemos tan serios en repetir exactamente lo que recordemos de las escrituras, entonces eso que nosotros hablemos es perfecto, porque estamos repitiendo de la persona perfecta. No tenemos nada que imaginarnos. Una vez escuché una conferencia de un maestro espiritual y le preguntaron, en esta conferencia le preguntaban a él, ¿cómo es más efectiva en nuestra presentación de la filosofía de conciencia de Krishna? O como también decir la prédica, ¿cómo es más efectiva? Y él respondió, habla de lo que tú estés convencido, no hables de lo que no estés convencido. Si tú estás convencido de que eres un alma espiritual, tú estás convencido de que eres un sirviente eterno de Krishna, porque tú estás realizando eso. Porque cuando sirves al Señor, sientes tanta satisfacción en tu corazón. Entonces eso habla a las personas. Y seguir estrictamente, eso es muy importante, muy importante. Seguir estrictamente las enseñanzas básicas que nos da el conocimiento revelado por Dios. Entonces, para elevarnos a la vida humana hay un proceso, ¿no? Para elevarnos a la vida humana civilizada, ¿no? Hoy día, pues civilizado es sinónimo de peinarse bien, tener una buena corbata, un buen saco, ¿no?, unos zapatos bien lustrados y tener varios títulos, ¿no? Tener títulos académicos. Eso es una muestra de una persona civilizada, ¿no?, que tiene dinero, que vive en un buen barrio, una buena casa, una persona muy civilizada. Pero de acuerdo a los Vedas, una persona civilizada es aquella que
no come carne, ni huevo, ni pescados. Una persona que no come carne, ni huevo, ni pescado. Una persona que no consume ningún tipo de drogas, alcohol, té, café. No participa de los juegos al azar, como comprar lotería, ir a bingos, etc. Y no tener relaciones sexuales ilícitas. Lícita significa que estás casado. Eso es una relación lícita, ¿no? Que está casada la persona. O para tener una vida, una relación lícita, sexual, debe de la persona estar casada, ¿no? Y eso es lícito. Entonces, allí estamos elevándonos recién a la vida humana. Recién a la vida humana civilizada. Lo demás se considera, de acuerdo a los Vedas, una persona no civilizada. Mientras vivamos en ese concepto, esto es mío, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es mío, es una vida incivilizada. Entonces, ¿cómo llegamos a ese conocimiento? ¿Cómo llegamos a comprender a la personalidad de Dios? Mediante todas estas reglas, todas estas regulaciones. No hay tal forma, no hay una forma diferente que podamos comprender a la personalidad de Dios, a menos que llevemos reglas, que llevemos regulaciones. En la medida que nuestra vida esté regulada, en esa vida vamos, en esa manera, vamos a poder comprender a esta persona suprema. Porque seguimos los pasos de las personas que han llegado a ver a la personalidad de Dios, que han llegado a comprender a la personalidad de Dios. Entonces, Srila Prabhupada, en el significado de este texto, está citando el Srimad Bhagavatam, donde dice que a la personalidad de Dios se la comprende en 3 aspectos en los Vedas, ¿no? Especialmente en el Srimad Bhagavatam, que a la suprema personalidad de Dios se la conoce en 3 aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman, Paramatma y Bhagavan. La refulgencia del cuerpo del Señor, Brahman. Alguien que comprende ese aspecto de Dios. Pero al comprender ese aspecto de Dios, no significa que comprende realmente a la persona suprema, que comprende un aspecto de Dios. No, a él se lo conoce en 3 aspectos, pero conocer uno de estos aspectos, como el Brahman, no significa que ya conoce a la suprema personalidad de Dios, que conoce cómo él actúa o cómo él interactúa con toda esta naturaleza, cómo actúa con sus devotos, cómo él se manifiesta, como en el mismo Bhagavad Gita, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, texto 9, Krishna está explicando cómo aquella persona que comprende, que llega a comprender su nacimiento, sus actividades y su desaparición, al final de la vida va de regreso al mundo espiritual. Pero saber cómo es que el Señor nace en este mundo no es aparentemente es simple, pero no, tenemos que profundizar, porque el Señor no aparece porque 2 personas se juntan, ¿no? Y tienen una relación. No, Krishna aparece por su voluntad y no por una situación de karma o de la naturaleza, sino que Él se manifiesta. Comprender eso a profundidad de cómo Él se manifiesta, todas las potencias, todo el poder del Señor, ¿no? Eso es uno de los requisitos para ir de regreso al mundo espiritual. Y cómo Él se establece o cómo Él actúa en este mundo, y también cuando Él sale de este mundo, cuando Él se va de este mundo. Él no muere, pero como hay personas que quieren que Dios muera, ok, esos que quieren que Dios muera, hoy sí, ok. Krishna hace ese tipo de presentación. Krishna es el supremo artista. Esto es un gran escenario donde se está actuando.
y él actúa como esposo, como hijo, como padre, ¿no? Diferentes, ¿cómo se diría? Actos, ¿no? Diferentes actos, diferentes actuaciones. Entonces, Krishna es el supremo actor y él aparece a veces como hijo, otras veces de esta manera, de la otra, etc. Entonces, todo tiene su origen en él. Todo, absolutamente todo tiene origen en él. Entonces, al conocer cómo es que él realmente aparece en este mundo y cómo es que él está sosteniendo todo esto y cómo él se está manteniendo en este mundo cuando está aquí presente y cómo es que él desaparece y no es que el Señor está siendo mantenido y cuando el Señor estaba aquí, él fue atacado y él peleó con tal persona. No, él siempre es la suprema personalidad de Dios. Y él está realizando sus pasatiempos, comprender sus pasatiempos, sus actividades. Todo eso es posible siguiendo, como dice Srila Prabhupada, los pasos de Arjuna. También un acharya, como Rupa Goswami, él dice seguir los pasos de los grandes acharyas. Entre las actividades, una de las 6 actividades que recomienda Rupa Goswami para la elevación espiritual. Y una de ellas es seguir los pasos de los grandes acharyas, o sea, los grandes devotos, los devotos que nos enseñan con su ejemplo, ¿verdad? Entonces Arjuna, él está enseñándonos con su ejemplo. Y nosotros queremos elevar nuestra vida espiritual, queremos elevar nuestro conocimiento espiritual, queremos llegar a un nivel de pureza donde nuestro corazón esté totalmente limpio y no ser afectado por las contaminaciones del mundo material. Cuando una persona tiene las defensas altas, su sistema inmune, ¿no? O cuando una persona tiene su sistema inmune muy fuerte, entonces los virus, ¿no? Las bacterias difícilmente lo tocan, ¿cierto? Es posible porque estamos en el mundo material, ¿no? Pero si alguien está fuerte, ¿no? Con su sistema inmune está fuerte, entonces puede pasar, ¿no? El COVID, puede pasar la chikungunya, etcétera, ¿no? El dengue, etcétera. Todas estas cosas las puede pasar, ¿cierto? Así. Entonces, espiritualmente de la misma manera que vamos logrando a través de las austeridades, a través del conocimiento, a través de esa entrega a la personalidad de Dios, a través de esa rendición a la personalidad de Dios, a través de el representante de Dios. Entonces tomamos el representante de Dios. Uno de los principales requisitos en la vida espiritual, en el desarrollo espiritual que se dan en los Vedas, es tener un maestro espiritual. El requisito número 1. Requisito número 1 para el adelanto espiritual, para la comprensión espiritual, es tener un maestro espiritual. Y esto es muy importante. Hoy día estaba leyendo un mensaje que mandó nuestro maestro espiritual, Santidad Yayapataka Swami. Él decía, antes de salir para Calcuta, bajé, tomé darshan de Srila Prabhupada y ofrecí flores y luego fui a ofrecer reverencias a las deidades, hice arte a las deidades y luego ofrecí mis oraciones y luego pedí a las deidades por todos mis discípulos Diksha. Haribo, Guru Maharaj Ki. Pedí por todos, oré por todos mis discípulos Dikshas y por todos mis bienquerientes y por todos los que están refugiados en mí. Entonces, inmediatamente vino a mi mente, por la misericordia de él, vino a mi mente, wow, qué protegido que estoy, ¿no? Aunque yo no medite en la deidad, aunque yo no ore por la deidad, mi Guru Maharaj está orando por mí. Por ende es la importancia o el requisito número 1 en la vida espiritual.
tener un maestro espiritual. Y como citábamos el texto de Arjuna, Karpanyado sopahatasu abhava prichamito andarma samudachetaha yachere yasyang nichitam bruhitam me shishyaste aham sadimantu amprapangnam. Shishyaste aham significa, por favor, instrúyeme. Shishyaste aham, shishya significa instrucción. Shishyaste aham, por favor, instrúyeme. Yo estoy muy confundido, estoy muy loco. Por favor, ayúdame. Shishyaste aham, ¿no? Entonces, el especulador mental o aquella persona que comprende el Brahman o el que comprende Paramatma, aún no han comprendido plenamente a la personalidad de Dios, ¿sí? Pero si seguimos un maestro espiritual del Bhakti, si seguimos la línea del Bhakti, entonces vamos a comprender a la personalidad de Dios en su manifestación, lo que Él nos permite conocer. Y de acuerdo a nuestra pureza de corazón, vamos también, de nuestra alma, de nuestro corazón, vamos a comprender a la personalidad de Dios. O sea que una persona no pura no puede comprender mayor cosa de Dios. Normalmente somos sentimentales con Dios. Sí, Dios es increíble, sí. Estos días vi en esos programas de TikTok, no a Parangopi, estaba un joven, estaba sentado en una mesa y otro joven le decía, ¿por qué no comer carne? Y el joven que iba a comer le decía, no hay ningún impedimento en comer carne. El Señor ha dicho que lo más importante no es lo que entra, sino lo que sale, ¿no? Lo más importante es lo que sale de tu boca, no lo que entra por tu boca. Y entonces daban montones de argumentos, ¿no?, acerca de que se puede comer de todo, porque Dios nos ha dejado todo. Pero si Dios nos ha dejado todo, ¿por qué somos selectivos? Si eres tan apegado a seguir lo de Dios. Dios te ha dicho que comas de todo, ¿por qué somos selectivos en comer? Si yo soy tan seguidor de Dios, ¿no?, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, así. Entonces selecciono mis alimentos. Porque de lo contrario podríamos comer de todo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que come ratas, ¿no? Selecciona una rata para comer, pero no una rata de alcantarilla, sino una rata de granja. Pero sigue siendo rata, ¿no? Todas estas son especulaciones. Especulaciones. Y eso es lo interesante de esta filosofía de conciencia de Krishna, que no da ese espacio a la especulación, porque hay escrituras directamente dadas por la Suprema Personalidad de Dios y hay escrituras directas dadas por los maestros espirituales, que son los representantes de Dios, los itihasas, ¿no?, los smriti. Son escrituras que dejan los maestros espirituales, los acharyas, etc. Entonces, Arjuna le dice a Krishna, en verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Esto es muy profundo, muy revelador, ¿no? No es que alguien aparece, no, yo tuve una conversación con Dios, ¿no? ¿Y cuáles son sus austeridades? ¿Cuál es su maestro espiritual? ¿Cuál es su disciplina? No tengo disciplina. Dios me habló a mí. Eso es especulación. Pero personas que no tienen suficiente conocimiento, entonces aceptan a cualquier persona que hable de Dios, la aceptan. Pero no saben si tiene un maestro espiritual, si tiene disciplina espiritual, qué práctica espiritual tiene, a qué se dedica. Entonces, eso no es posible. Con ese tipo de actividades no es posible comprender a la personalidad de Dios.
sino a través de su potencia interna. Y una de las manifestaciones de la potencia interna del Señor Krishna es el maestro espiritual, ¿verdad? Srimati Radharani es su potencia de placer, su potencia interna, su potencia espiritual, quien otorga el servicio devocional. Y el maestro espiritual es quien recibe de Srimati Radharani, ¿no? Esa facultad. Y él está conectándonos con el servicio a la Suprema Personalidad de Dios a través de Srimati Radharani. Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Es una cosa muy esotérica, muy mística, pero funciona de esa manera. Entonces, por ende, es que el maestro espiritual es supremamente importante. Sí, Karina. Yo entonces estaba entendiendo mal. Aquí donde dice, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu potencia interna. Yo estaba pensando que era mediante mi porción interna que tengo ahí de mismo, que si la tengo limpia, pues puedo, eso me está conectando, ¿no? con la realidad. Yo lo estaba entendiendo así. No, Krishna se conoce a sí mismo. No, es como, por ejemplo, usted es un individuo, una persona. Entonces, ¿cómo se va a conocer usted? A través de su autoanálisis. No, pero como persona, usted, Krishna es la persona suprema. Cada uno somos individuos. Por supuesto, en nuestra situación, Krishna está en nuestro corazón y Él nos está ayudando. Para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Krishna está en su corazón. En nuestro caso, pero nosotros no somos Dios. Krishna es Dios, la suprema personalidad de Dios. Y Él con su potencia interna, Paramatma no es la potencia interna de Krishna. Yeah. No, gracias por la pregunta. Así es. Ahora quedó más o menos claro, pero quizás hay otro que estamos confundidos. Ok. ¿Tienes preguntas? Sí. Más o menos lo que decía Madre Karina, me pregunto, hay ocasiones en las cuales a veces escuchamos a las personas decir, bueno, cada persona tiene su propio proceso espiritual, el proceso espiritual es individual, y ya tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces tenemos el conocimiento, ya tenemos todo. Entonces cada persona tiene que ir entendiendo por sí sola. Escucho bastante de esto, lo cual tiene tiñes de verdad, pero me resuena que también tiene tiñes de peligro. Entonces, yo no sé, cuando escuchamos a personas hablar así de esta manera, nosotros tenemos la instrucción de básicamente no predicar a nadie que nos lo pida, pero si escuchamos a alguien hablar de esta manera y decir, bueno, yo para conocer a Dios solamente tengo que ver dentro de mi propio corazón y nada más porque ahí tengo todo. Si usted personalmente escuchar a alguien así, ¿cuál sería una manera bondadosa y gentil de decir que hay una manera correcta? Haribol, gracias. Son dos cosas diferentes. El proceso, el estándar, el nivel que yo tenga es uno. Y el estándar del proceso es otro. Entonces, hay un proceso que tiene un estándar, que tiene diferentes actividades que cumplir. Hay principios que cumplir. Entonces, eso no se baja. Ese estándar no lo vamos a bajar. No. Entonces, no es que yo tengo a Dios en mi corazón, eso es cierto. Krishna está en mi corazón en la forma
de Paramatma. Pero ¿cuán consciente soy yo de que Paramatma está en mi corazón? ¿Cuán consciente soy yo de que Paramatma me está hablando, por ejemplo? Yo no entiendo cuando Paramatma me está hablando. No puedo hacer la diferencia entre cuando me habla Paramatma, cuando me habla la mente, cuando me habla el ego, cuando me habla la inteligencia material. No entiendo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos alcanzando a través de seguir el proceso tal como es. Entonces, sí, cada quien tiene su proceso o puede llevar su proceso, no tener su proceso, llevar el proceso. Por ejemplo, en nuestro proceso hay 4 principios. Y hay el principio número 1 que lo acabamos de mencionar, que es tener un maestro espiritual. Y uno dice, yo no quiero maestro espiritual todavía. Ok. Una vez un hermano espiritual le preguntó a Guru Maharaj, a nuestro maestro espiritual, le dijo, ¿hasta dónde avanza un bhakta? ¿Hasta dónde es el avance espiritual de un bhakta? Y Guru Maharaj respondió, hasta su iniciación, hasta que elija un maestro espiritual. ¿Se entiende? O sea que no avanza más allá. Ya, hasta mi avance como bhakta, han pasado 20 años, 30 años, yo sigo sin iniciarme, porque me da miedo, porque tengo temor, no estoy convencido, porque no quiero seguir los principios así como me los exigen, no hacer votos, no hacer compromiso con el servicio, etcétera. ¿No? Porque cuando uno se inicia, hace compromisos con el servicio, hace compromiso, hace votos, no comer carne, no comer huevo, no comer... Yo no quiero esas, yo no lo quiero todavía. Ok, no lo siga, pero tampoco es que va a ser gran avance espiritual. El día que usted decida seguir un maestro espiritual, tomar los votos de un maestro espiritual y pedirle a un maestro espiritual fidedigno que lo acepte, entonces su avance se abre. Ahí se amplía su avance espiritual. Antes, usted llega hasta allí. Puede estar acumulando muchísimas actividades piadosas. Quizás no está siguiendo los 4 principios o los está siguiendo, pero no quiere rendirse a un maestro espiritual. Tiene miedo, tiene temor por una situación, por otra, etc. Todo eso es válido. Pero hay unas reglas, hay requisitos. Es como yo quiero ir a Estados Unidos y tengo que pedir una visa para Estados Unidos. Y entonces si yo no tengo una cuenta bancaria que diga que yo manejo cierta cantidad de dinero, no me dan una visa para Estados Unidos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces hay requisitos. Entonces también yo quiero hacer avance espiritual, pero hay requisitos para hacer tu avance espiritual. Ahora, yo puedo iniciarme y yo digo, yo sigo mi proceso. Sí, entonces estás como parado. Es como compraste tu boleto de avión, pero dice, yo viajo cuando quiero. Sí, pero tu boleto es abierto. Entonces puedes subirte al avión cuando tú quieras, de la misma forma. No sé si estoy contestando. Sí. Pregunto si usted cruzara camino con alguien así, que no necesariamente es un devoto, y escucha algo parecido a lo que estoy mencionando, ¿qué diría? Lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir, que hay procesos para hacer avance espiritual. Tú estás siguiendo lo que tú puedes seguir, pero eso te va a dar un tope. Te va a dar un nivel de comprensión acerca de Dios. No pienses que con ese proceso que estás haciendo vas a llegar a comprender plenamente a la personalidad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que... Perdón, madre, un minutito y enseguida le doy paso. Porque a veces pensamos eso. Yo ya tengo un maestro espiritual y yo estoy siguiendo mi proceso como a mi manera. Sí, está bien. Y eso está permitido. Si no puedes hacer el Bhagavad Gita, capítulo 12, Krishna da un sinnúmero de versos, varios versos. Nos dice, si no puedes hacer eso, haz esto. Si no puedes hacer lo otro. Pero te habla de lo más elevado, ¿no? Para comprender lo más elevado. Pero si no haces eso, entonces quédate un poquito más abajo y vas subiendo y subiendo, subiendo. Pero no es que yo voy a comprender lo más elevado siguiendo lo elemental.
¿Sí? Entonces, es como a veces nos autoengañamos. Pues cada día tenemos que nosotros esforzarnos un poco más y tenemos que hacernos autoevaluaciones. Sí, madre, perdone. Con esa línea, porque en un momento donde usted le dijo a un man que cómo podemos realmente nosotros entender qué es lo que nos dice la mente, la inteligencia, o si es para más, no sé si Krishna está hablando, que eso no es algo que no se percibe fácilmente, pero sin embargo es algo que se llega a percibir en algún estado de conciencia más avanzada. Entonces, mi pregunta es, porque hay, conozco, yo misma soy un ejemplo de personas que de alguna manera u otra estamos tratando de practicar el proceso. Lo digo así porque, ok, no es que se practica 100% el proceso tal exactamente como es, siempre hay fallas, siempre hay errores, siempre hay algo que uno va corrigiendo. Pero después de muchos años uno como que empieza por lo menos a entender la filosofía más claramente, ya como una práctica diaria de la vida de uno. Pero sin embargo, yo no veo una diferencia cuando me habla mi mente, cuando me habla mi inteligencia, 40 años después. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Hoy día es una lectura que hice en el mes de marzo. Pero tengo las lecturas grabadas y entonces hoy día escuché, así voy a escuchar y así al azar abro y mientras estoy haciendo servicio en el altar escucho. Y hoy día justo escuchaba el capítulo a Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, capítulo 7, si mal no recuerdo. No recuerdo el texto tampoco, pero es donde Bhaktivinoda Thakur está hablando de cómo uno puede estar miles y miles y millones de vidas en el proceso y no puede comprender mayor cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no cantamos puramente el santo nombre, ¿no? Dice que uno puede estar cantando y nos habla, Prabhupada nos habla en este capítulo acerca de la importancia de llegar a cantar puramente el santo nombre. Entonces, una de las cosas que siempre se nos pide es que tratemos de cantar el santo nombre puramente. Entonces, cantamos puramente, cuando cantamos puramente el santo nombre, ahora estamos cantando y nos estamos purificando. Sí, madre. Solamente se puede conocer a Krishna a través de Krishna. Es el único que nos puede abrir, manifestarse o expresarse él mismo por su propia voluntad para que nosotros podamos conocerlo, entenderlo, seguirlo, ¿no? Entonces, se habló también, por ejemplo, el ejemplo que usted dio del señor Rama, como él lo primero que escuchó es Tapasya. Sin embargo, por ejemplo, cuando usted dice eso en la clase, yo digo, pero ¿cómo Rama está haciendo Tapasya si está sentado? Primero, para que haya Tapasya tiene que haber una dualidad, ¿me gusta o no me gusta? Tapasya me cuesta, es difícil. ¿Qué tiene de dualidad Brahma sentado en medio de la nada, en la oscuridad, solo, en una flor de loto, no ve nada, no sabe nada, está ahí? ¿Qué Tapasya puede hacer él? Para él todo es Tapasya. Okay. O sea, no hay no tiene algo para escoger. Entonces, de nuevo, vuelvo al punto, es que no sabemos lo que es cantar Hare Krishna puramente. Porque hablamos de cantar Hare Krishna puro, todos tratamos todos los días, tenemos la llave y escuchamos, sin embargo, ¿qué significa puramente? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que uno debe sentir? ¿Qué es lo que uno debe realizar? ¿Cómo uno empieza a...? Las escrituras dicen que sí, que los vellos se estremecen, que las lágrimas salen de los ojos, que las emociones se engrandecen, pero ¿qué realmente está pasando? Esos son los síntomas. Síntomas, exacto. Esos son síntomas. No es la conciencia. Exacto, Entonces, pero... Ahí, esa es mi pregunta de nuevo, vamos al mismo punto. ¿Cómo yo sé realmente que estoy? Porque de nuevo, todos estamos tratando de seguir el proceso. Ya, cuando por ejemplo no hay 10 ofensas que se deben evitar al canto del santo nombre. La primera es blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación del canto del santo nombre. Entonces, mi mente todavía piensa de que este devoto, esto, ¿no? Y empezamos a cuestionar y una cosa. No hacemos quizás burdamente,
pero mentalmente nosotros lo estamos sintiendo. Con los grandes no hacemos pero con los de menor, con los que están a mi nivel o con los que están un poquito más abajo, entonces yo hago serias consideraciones o hago mis críticas, ¿no? Uno tiene que autoevaluarse. Segunda, considerar los nombres de los semidioses, tales como el señor Brahma o el señor Shiva, iguales o independientes del nombre del señor Vishnu. Tercera, desobedecer las órdenes del maestro espiritual o llevarlas a cabo en una forma negligente. Entonces yo me autoevalúo. Yo estoy desobedeciendo las órdenes de mi gurú. Yo estoy siendo negligente con mi gurú. Ya. Ok. Entonces, cuando uno se hace esa evaluación, entonces uno ahí ve, dice, aquí está mi falla. Una de mis fallas que no estoy cantando puramente el santo nombre. Luego, blasfemar la literatura védica o literatura que concuerde con la versión védica. Quizá hay algunas que son más fáciles que otras. Quinto, considerar imaginarias las glorias del canto del santo nombre del Señor. Considerar imaginarias las glorias del canto del santo. Sexto, dar alguna interpretación al canto del santo nombre. No, que el santo nombre es para esto, para el otro. Séptimo, realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre del Señor. Octavo, considerar el canto a Hare Krishna como una de las actividades ritualísticas propicias mencionadas en los Vedas como actividades. O sea, hay 10 de estas que nos guían. Luego dice Chaitanya Mahaprabhu Trinada, Pi, Sunichena, Tarori, Vasa, Hisnuna. Uno debe ser más humilde que la paja de la calle, más tolerante que el árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En tal estado mental humilde uno puede cantar constantemente el santo nombre del Señor, constantemente. O sea, hay muchas, por ejemplo, usted que ha viajado tanto y usted que tiene tanta asociación con devotos de tan alto nivel de servicio devocional, usted lo ve lo estrictos que son, ¿sí o no? Esos sannyasis que viajan con usted en los safaris y todo eso, esos devotos, algunos ni son sannyasis, pero son muy estrictos en sus rondas, en cómo se tratan entre los devotos, etcétera, cómo leen las escrituras, cómo se asocian, etcétera. Y uno dice, ¿por qué son tan estrictos estos devotos? ¿Por qué? Yo no soy así. No, sí, pero es que uno está en otro. Entonces ahí viene nuestro nivel. Y eso es lo que nos da la visión. Eso nos da la visión. Eso es lo que nos da. Por ejemplo, nosotros no somos un movimiento exhibicionista. Las escrituras nos dicen los síntomas, los 8 síntomas de éxtasis que existen. Erizamientos de los vellos, lágrimas fluyen de los ojos, etc. Yo he visto, por ejemplo, devotos que están frente al altar y luego se apartan a un lado y se van a otro lado a llorar. Cuando ven a la deidad, tienen una conversación con la deidad y la deidad le dio alguna señal, se van a llorar a otro lado, no se ponen a llorar frente al altar. Yo los he visto, no aquí, pero los he visto en otro lado. Y aquí he visto algunos de los grandes maestros. He visto eso. Y usted lo ha visto un montón de veces, más que yo seguro. Entonces, en ellos ocurre eso, porque sus corazones y su práctica es increíble. Así. Entonces, por ende, de acuerdo a la pregunta de Bhaktivedanta, ¿no? Que es algo común, que siempre lo escuchamos. Yo tengo mi proceso. Sí, tú estás practicando tu nivel, lo que tú puedes hacer, pero el estándar es este, los principios son estos, ¿no? Si tú sigues estos principios, tú te vas a elevar acá, te vas a ir elevando. No sé si, más o menos. Gracias también a usted. Haribol. Bueno, sí, ¿no? Está usted también. Ok, entonces, ¿está listo para el prasadam? Ok. Entonces, algo más, madre, si quiere decirnos. Sí, madre Patricia. Tengo una pregunta, aparte del tema de caridad en el tema. Creo que para eso sirve es una deidad más, o es la máxima deidad que existe la filosofía que usted nos imparte. Hay
Dios de los dioses. Entonces yo hago una reflexión propia en que Krishna, en esta filosofía, es el Señor Supremo. Estoy contestando la pregunta que usted, que le estoy haciendo ahora. Sí. Quisiera que me afirme o ponga. Usted se contestó. Es correcto lo que usted mencionó. Krishna es como, es tan interesante. Por ejemplo, la electricidad, ¿verdad? La electricidad. El electricista la puede usar para dar calor, como puede usarla para dar frío. La misma electricidad. ¿Está correcto? ¿No? El electricista le hace todo. Esto es para calor. ¿Perdón? Sí, sí. Este ejemplo que le estoy dando es como para comprender la dimensión del Señor Supremo. Cómo se puede manifestar de tantas formas, ¿no? El mismo se expande en una deidad, se expande en otra deidad, en otra deidad. Es una. Dios es uno. Como la electricidad es una, pero usted la puede usar para fuego, para calor, para iluminar, para enfriar. Le puede dar millón uso. El Señor Supremo, Krishna, es la persona suprema que tiene dos brazos, que tiene dos oídos, que tiene dos ojos, fosas nasales, que tiene sentidos, que tiene deseos. Él es la persona suprema, no es que tiene deseos materiales o pecaminosos, etc. Él tiene todo eso y se puede expandir de la forma que él desea, como el ejemplo de la electricidad. No es un ejemplo mío, es un ejemplo de Prabhupada, que personalmente me ha ayudado a comprender algo de la forma inmensa del Señor, cómo Él puede manifestarse de tantas formas siendo uno, así como la electricidad, que es una energía, ¿cierto? Una energía. La electricidad es una energía, pero esa energía puede dar calor, puede dar luz, puede dar fuego, ¿no? Puede un millón de cosas. Entonces, la persona suprema, Dios, que está en el mundo espiritual, se puede manifestar aquí en los corazones nuestros, se puede manifestar en el átomo, se puede manifestar en todo lugar, a través de sus diferentes energías. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿cuándo entendemos esto? En la medida que nosotros vamos purificando nuestro corazón, porque no es fácil comprender a Dios. No es fácil. Por ejemplo, cuando era niño, en mi casa había un altar muy grande y ahí estaba Dios, un cuadro de Dios. Entre todos los cuadros que había un cuadro de Dios. Pero Dios era un viejito, era el más viejito, lleno, una barba así, y él estaba así, no me recuerdo si era parado o sentado, y tenía su mano apoyada sobre el mundo, así. Entonces mi abuelita me decía que cuando habían temblores, era cuando Dios se le movía la mano y movía el mundo. Entonces había temblores. Sí. Y eso me lo dijo hasta cuando tenía 6, 7 años, quizás 8 años, pero cuando ya tuve 9, 10, ya era un poquito, ya, aunque yo era un campesino, no me cuadraban, ¿no? Y ya empezaba a tener otras preguntas y así fue. Y cuando llegué aquí a Guayaquil, entonces me surgió otra cosa. Leía la Biblia. Y leía la Biblia todas las noches. Y entonces me resultó la curiosidad de quién es el padre de Jesús. Porque él habla de su padre, de su padre, de su padre, Padre nuestro que estás en los cielos.
Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es su Padre? Y se me vino esta pregunta. Yo trabajaba en la bahía y estaba a media cuadra de la iglesia de San Alejo. Y antes de abrir mi negocio, yo entraba a la iglesia de San Alejo y le tocaba los pies al Señor Jesucristo, me arrodillaba y le decía, Señor Jesús, por favor, quiero conocer a su Padre. Por favor, quiero conocer a su Padre. Me nació del corazón, eso. Tenía esa curiosidad. 6, 8 meses después, un día, yo me había vuelto vegetariano, comí en un restaurante vegetariano. Llegó un Hare Krishna, aquí no había templo. Llegó un Hare Krishna y después de yo tomar mi merienda, me dijo, tengo unos libros para ti. Me mostró 4 libros. Los compré y aquí estoy. Haribol. Porque esa misma noche tuve la respuesta de quién era el Padre del Señor Jesús. Entonces mi fe en esta institución, en esta literatura, surgió hace 40 años, creo. Ok. Hay que conocerlo. Al Padre. Sí, hay muchas palabras bonitas, pero que a la realidad, a lo que es, hay mucha distancia. Conocer al Hijo, no siempre conocemos al Padre. No, conoces al Hijo, te puede dar una malísima impresión, porque hay hijos buenos y hay hijos malos. Si conoces a un hijo malo, por eso al Guru, ahí en el Srimad Bhagavatam se dice que en un rostro muy hermoso, una pizca de lepra blanca arruina, ¿no? Automáticamente nadie se quiere acercar a esa persona de rostro hermoso, con una pizca de lepra. Y entonces, de la misma manera, se da este ejemplo para ilustrar cómo los discípulos deben de representar al maestro espiritual. Entonces, porque cualquier manchita que tenga el discípulo, van a decir, el gurú, ¿no? Entonces, decir que el que conoce al Hijo conoce al Padre es una palabra bonita, una frase bonita, como todos los caminos conducen a Roma. Son palabras bonitas, pero que no tienen verdadero sentido. ¿Sí? Perdón. Haribol, Gauranga. Srila Prabhupada aquí, Krishna Prasadam aquí, Jai, Gauranga.